En nombre de las Cortes Españolas, manifestamos que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, desde la emoción en el recuerdo a Franco. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Tras la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón es proclamado rey por las Cortes Españolas. Él era el sucesor designado. El nuevo monarca ratifica como presidente a Arias Navarro. Así pues, el último presidente del gobierno durante la dictadura franquista se convierte también en el primero de la transición. La apuesta del rey por la monarquía parlamentaria es incompatible con las ideas de Arias Navarro, así que Juan Carlos lo cesa y nombra en su lugar a Adolfo Suárez. Suárez entiende que la democracia es la única salida si España quiere integrarse en el mercado occidental y en Europa. El nuevo gobierno se pone manos a la obra. En pocos meses, Adolfo Suárez impulsa la ley de reforma política que permite al Estado consultar al pueblo la aprobación de una nueva Constitución. Y así se hace y se vota. En 1977 se suceden las leyes que van transformando el sistema de la dictadura en una incipiente democracia. Se legaliza el Partido Comunista y se empieza a redactar la nueva Constitución que será sometida a referéndum. El 6 de diciembre de 1978, la mayoría de los españoles votan sí a la nueva Constitución democrática que convierte al país en una monarquía parlamentaria. En marzo de 1979 hay elecciones generales, las primeras en 40 años. Adolfo Suárez vence. Sin embargo, su partido, la UCD, debe pactar las grandes reformas políticas con la oposición. Fruto de estos pactos y a instancias de la ONU, se crea la Comisión de la Verdad y la Reparación para investigar los crímenes de la dictadura. La comisión estudia y saca a la luz miles de casos de desapariciones, ejecuciones y torturas. A partir de 1980, los criminales de la dictadura empiezan a ser juzgados. Algunos de ellos huyen de España. Los que no lo hacen se enfrentan a sus víctimas en los juzgados especiales. Los juicios durarán más de 10 años. Militares, policías, altos cargos de los gobiernos de la dictadura y torturadores son condenados por promover o amparar crímenes contra la humanidad durante la guerra y la dictadura. En 1979 se inician los trabajos de localización y restitución de los cuerpos de miles de desaparecidos. En poco más de 2 años se localizan más de 115.000 cuerpos. Entre ellos está el poeta Federico García Lorca, que es enterrado con honores en su ciudad natal, Granada. A principios de 1981, sectores del Ejército y la Guardia Civil planean un golpe de Estado para revertir los avances de la democracia.
El golpe fracasa y como resultado se inicia un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. Se aparta definitivamente a todo aquel con pasado vinculado con la dictadura. El rey se posiciona a favor de la democracia. Por su parte, los grupos armados ETA y Grapo deciden poner fin a la violencia. Ambas bandas terroristas entregan las armas y se integran en diferentes opciones políticas. En 1982 se impulsan varias leyes importantes. Una de ellas, la 26/82, supone el reconocimiento de la Segunda República como antecedente inspirador de la democracia actual en España. Se aprueba la Ley de Reconocimiento y Memoria Democrática. El gobierno exhuma el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y le retira los honores, tanto a él como a su familia. Al mismo tiempo, se reconoce el exilio y se repara la memoria de los represaliados. Los 80 entran con fuerza. El callejero cambia. Las plazas del Caudillo, las avenidas José Antonio o las calles Falange Española empiezan a cambiar sus nombres por los de Presidente Azaña, Federico García Lorca o Federica Montseny. Marzo de 1982. El rey Juan Carlos quiere hacer valer su prestigio tras el fallido golpe de Estado y se convoca el referéndum sobre monarquía o república previsto por las leyes de la transición. Ocurre lo inesperado. Tras una intensa campaña, gana la opción republicana por un escaso margen. El rey abdica poco después y se proclama la Tercera República. La nueva Constitución reconocerá a España como un Estado plurinacional que se constituye en forma de República Federal. Las elecciones de octubre se convierten en constituyentes. Gana el Partido Socialista. Junto a ellos, el resto de partidos y entidades políticas se aprestan a redactar una nueva Constitución de base republicana que será aprobada en referéndum en 1983. Crecen los apoyos internacionales a los cambios en España. En poco tiempo, el país se integra plenamente en Europa. Con ella, con la integración, la transición llega a su fin después de 8 años intensos y convulsos. Aún quedan muchas transformaciones por llegar, pero la transición sienta las bases de una democracia moderna y de un país que camina firme hacia una verdadera reconciliación.